el tiempo, con el avance de nuestras investigaciones y también en el proceso de la materia, lo que fuimos entendiendo es que ese pie fuerte que estaba puesto en la didáctica iba haciendo ruido en relación a cómo estábamos entendiendo los procesos escolares y educativos desde la antropología. Con lo cual empezamos a hacer pie. Ese proceso de antropologizar la didáctica tiene que ver esto con la historia de la materia, que es decir, empezar a reponer en la propia matriz disciplinar esos conocimientos que han sido hegemonizados por otros campos disciplinares, sobre todo la didáctica, la pedagogía y la psicología, como campos, digamos, heterogéneos que son, pero como campos de producción de conocimiento, hegemonizaron las discusiones y la voz pública sobre los procesos de construcción de conocimientos en contextos de enseñanza intencional. Pero nosotros lo que empezamos a trabajar y a redescubrir y a poner en movimiento es que la antropología, desde sus orígenes, tuvo mucho involucramiento en el estudio y en análisis de los procesos de construcción de conocimiento, de los procesos de transmisión generacional, inter e intrageneracional de conocimientos, todas cuestiones que se ponen protagónicamente en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con lo cual, a eso, sumado a la sensación colectiva, compartida, y también mucho ruido de pasillo, de que tenemos muy poca formación docente, porque tenemos solo didáctica general y esta didáctica especial, nosotros empezamos a entender que en realidad lo que tenemos es una formación que nos genera muchas bases de sustentación para pensar y para producir los procesos de construcción de conocimiento, aunque no fueron nombrados de esa manera, aunque no fueron visibilizados o reconocidos de esa manera. Con lo cual, para nosotros, la propuesta de la materia se fue centrando en construir la enseñanza de la antropología como un problema antropológico. ¿Qué significa construirla en un problema antropológico? Varias cuestiones. Tomar diversas dimensiones de análisis, descentrarse, digamos, tener un registro reflexivo de uno mismo como antropólogo y docente, producir, para eso es un movimiento complejo entre compromiso y distanciamiento, tener un registro complejo de los sujetos con los que queremos construir conocimiento y de los contextos en los cuales vamos a estar produciendo conocimiento, una relación también muy específica con los espacios y con la materialidad, o las materialidades de los espacios, de los objetos que ponemos en movimiento, problematizar todo eso para analizar qué posibilidades, qué modalidades y con qué sustentos producimos o propiciamos propuestas de trabajo para producir conocimiento, fue transformándose como una especie de brújula. A esta altura, digamos, después de este año, que bueno, todos sabemos más o menos lo que pasó, la decisión en un primer momento se nos consultó a las cátedras, si queríamos o no queríamos virtualizarla más, pasar a virtual en el primer cuatrimestre, en un momento en el que ahora con el había, si esta interrupción era por un mes, 2 meses, todo el año, o sea, como una total incertidumbre, las materias del primer cuatrimestre que pasaban a virtual pasaban directamente a bimestre de verano. Con las materias anuales eso era medio inviable, o sea, ahí se presentaba como una disyuntiva, o la materia se virtualizaba o no se daba la materia durante este ciclo lectivo. Como nosotros sabemos que es una materia de terminalidad para muchos de ustedes, de hecho los que están acá la mayoría o se reciben con esto o se reciben muy prontamente, nos parecía, y en charlas con el departamento, que no darla era una opción que podía complicar mucho muchas existencias, aunque sabíamos que, como ya algunos, sobre todo en algunos de los foros, lo han ido viendo, hacer prácticas, digamos, nuestro mayor escollo era, más allá de nuestras propias prácticas de enseñanza, cómo relacionarnos con las prácticas, que son parte de esta materia, con las escuelas cerradas, con la enorme incertidumbre que teníamos. Bueno, esto lo tomamos del mismo modo que venimos tomando el trabajo en la materia, como un problema antropológico. ¿Qué empezamos a hacer entonces? Interrogarnos por nuestras condiciones como sujetos, o sea, estamos pensando a los docentes como venimos trabajando, ya no como un rol que se cumple más allá de quién sea el sujeto que lo hace, sino como sujetos de carne y hueso, encarnados en vidas complejas, en contextos muy complejizados además por esta situación, por las condiciones laborales, vitales, etcétera, pero poder analizar nuestras condiciones, una cátedra numerosa, somos 12 docentes y 3 adscritas, una cátedra de 15 personas, es mucho, en una escuela primaria tiene más o menos ese plantel, entera la escuela. Ver, por un lado, entonces interrogarnos sobre nuestras condiciones de posibilidad como docentes,
sobre las condiciones de posibilidad no solo incluyen la situación vital de conectividad, de instrumentos, de elementos, sino también de lo que sabíamos, de lo que no sabíamos, de lo que teníamos que aprender. Tenemos todo un enorme paquete implicado esa pregunta por nosotros como sujetos que enseñamos. También implicaba una pregunta sobre ustedes como estudiantes, qué experiencias tenían, digamos, con quiénes nos íbamos a encontrar, y cuál era, digamos, el sustrato de experiencias de trabajo con las que podíamos contar para empezar a repensar esta cursada. ¿Por qué digo repensar? Si algo teníamos muy claro es que la interrelación que se produce entre los espacios, los tiempos, los objetos y los sujetos no son un detalle menor, digamos, no es que uno puede tomar el conjunto de conocimientos que pensaba trabajar en un tiempo-espacio con determinados objetos y trasladarlo linealmente a otros sujetos, otros tiempos, otros objetos. Sabíamos que eso es imposible. Eso en términos antropológicos no puede suceder. Lo que tiene que suceder es una construcción que vuelva a movilizar, había que reconstruir la propuesta, adecuándola a estas condiciones subjetivas, objetivas, esta relación con los tiempos, los espacios y los objetos. ¿Se entiende más o menos? ¿Se sigue por dónde vamos? Por eso, ¿se entiende por qué estamos planteando que entender la reformulación de la materia también como un problema antropológico? Había que ponderar todas estas cuestiones. Por eso, en relación a ustedes, al principio, en cuanto a la facultad avisó que el cuatrimestre se largaba virtualmente, y nosotros decidimos que también íbamos a seguir con ese proceso, empezamos a hacerles esas encuestas, las primeras que ustedes recibieron, en 2 tandas, digamos, la encuesta por ahí no es la forma, o nuestra forma favorita o más usual como antropólogos de producir conocimientos, pero es una forma interesante que, dadas las circunstancias, nos permitía llegar a tener toda una serie de datos, de información sobre ustedes, que era un primer piso, que luego la perfeccionamos, la trabajamos con una segunda encuesta. Además empezamos a tener, al poder ubicar esas situaciones de ustedes, pudimos ver, digamos, coordenadas que eran claves, quiénes estaban recibiendo y quiénes no. Cuestión fundamental, porque una cosa es tener que demorar el proceso de graduación 1 año, y otra cosa es reacomodar la cursada, ¿se entiende? ¿Quiénes tenían experiencia docente y quiénes no la tenían? ¿Quiénes estaban frente a curso en este momento? Digamos, como vectores que son claves para nuestra materia, poder ordenarlos y a partir de ahí empezar a conocerlos a ustedes. Ahí luego empezamos a hacer Zooms más especializados, como por grupos, etcétera, para resolver y para hablar y aclarar las condiciones de posibilidad para estas diferentes situaciones en las que estaban. Y al mismo tiempo nosotros toda la primera parte de la materia fuimos haciendo algo que en términos de la propuesta de enseñanza no es ni lo que más nos gustaba, ni lo que más nos gusta, ni lo que nos parecía lo mejor, sino que era lo posible, que era trabajar con los textos y con propuestas de escritura, guías, preguntas, algún audio que fuimos organizando por núcleo, para ordenar y que ustedes empezaran a acercarse a esas lecturas, y con nuestras preguntas como guías que orientaran un poco en relación a qué discusiones nos interesaban. Pero eso para nosotros al mismo tiempo fue una posibilidad de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para seguir haciendo ese proceso de reconstrucción de la propuesta de la materia. Porque además en paralelo estábamos viendo que aquellas materias donde trataron de tomar linealmente lo que tenían planificado para la presencialidad y llevarlo casi sin alteraciones a la virtualidad, veíamos que producía situaciones sumamente complicadas, más difíciles todavía que esto que estábamos tratando de hacer. Con lo cual, ese tiempo, que por ahí, no sé, he dicho mucho más coloquialmente, pero era más plomo, más aburrido, una relación, la verdad que eso, un poco más densa con los procesos de construcción de conocimientos, y muy poco mediados por la palabra oral, que es algo que en nuestra materia tiene mucho peso, como estamos viendo en este momento en este encuentro. Bueno, quedó un poco suspendido, pero esa posibilidad de relacionarnos a través de la lectura y de la escritura nos ganó tiempo para trabajar con toda esa información sobre ustedes y para poder pensar cómo reestructurarnos. Reestructuramos los contenidos, reestructuramos los tiempos, las temporalidades, la bibliografía, o sea, reestructuramos la propuesta completa con digamos, triple o cuádruple vector. Nuestras condiciones de posibilidad, nosotros como sujetos que enseñan, las de ustedes como estudiantes, y la de las posibilidades materiales, temporoespaciales y de objetos que teníamos. Esto, en la articulación entre estas 3 cosas, la pregunta por cómo producir conocimientos en relación a su formación como docentes antropólogos, ¿sí? Y a la producción de sus prácticas de enseñanza. Esto, grosso modo, es como nosotros tomamos algo que no era novedoso, porque para nosotros no era nuevo tomar
todo lo que implica la enseñanza de la antropología y la formación de formadores, o sea, la formación para enseñar antropología, tomarlas como un problema antropológico no era algo nuevo. Lo nuevo eran las circunstancias tan excepcionales que estamos viendo este año. Entonces, esa posibilidad de recurrir a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de trabajar, no quiere decir que sea el mejor posible, ni tampoco quiere decir que sea el único. Hay muchas otras maneras en que otras materias, otras instituciones resolvieron los procesos de enseñanza, los encaran, los desarrollan con experiencias interesantes, enriquecedoras para todos. ¿Qué quiere decir esto? Ese sí que nosotros sabemos hacer. Y esto también tiene que ver con los procesos formativos de ustedes, es decir, si nosotros seguimos reproduciendo que nuestra formación docente es casi nula porque cursamos solo estas dos materias, en estos sentidos seguimos montados sobre la imposibilidad de problematizar los propios procesos de enseñanza en la antropología. Y un poco a lo que los estamos invitando en esta materia es justamente a esto, a construir como un problema antropológico, que para eso sí tenemos mucha formación y eso sí sabemos hacerlo, en términos de cómo producir la enseñanza intencional, ¿sí? Entonces, contarle lo que nosotros hicimos con la materia, en este sentido, no lo estamos pensando como una forma de modelizar, es decir, de decir así se debe hacer, sino como una forma de mostrarles cómo nosotros construimos conocimientos en un contexto específico, o sea, mostrarles cómo eso que les pedimos a ustedes en relación a sus materias, que contextualicen, que trabajen el para qué, el cómo, de modo relacional, dinámico, atendiendo a las temporalidades, bueno, eso mismo lo hicimos nosotros, lo hacemos todos los años y este año lo hicimos en estas condiciones y con estas modificaciones tan drásticas, porque estas coordenadas se movieron y había que mover todo eso otro. Entonces, de vuelta, contar todo esto no tiene que ver con modelizar, o sea, con transformar esto en un modelo, en un curso de acción, porque si ustedes tratan de trasladar esto a otro contexto, a otros sujetos, a otros conocimientos, etcétera, a cada una, digamos, mover cualquiera de estas relaciones, tampoco funcionaría. Esto lo que quiere decir, lo que tratamos de transmitir es una forma de construir una relación de interrogación, perdón, una forma de preguntar o de preguntarnos, una forma de trabajar con lo que sí sabemos, con lo que sí tenemos mucha tela para cortar en nuestra propia tradición disciplinar, para resolver algo para lo que aparentemente no tenemos formación o no tenemos los recursos, las herramientas, etc. ¿Se entiende? Entonces, con esto, más que modelizar, es una invitación a seguir problematizando los propios contextos de trabajo, de enseñanza, tanto mirando para atrás de las experiencias docentes que ya hicieron, ya sea en distintos cargos que hayan tenido o en las prácticas que están haciendo, terminando o acabando de terminar, como más todavía a futuro en su práctica como docentes antropólogos. Bueno, con esto por eso nos parece interesante invitar a personas de cada uno de los foros a que contaran brevemente cómo les resultó esta experiencia, también tratando de dar lugar analítico, de preguntas sobre eso que fue y que no está pasando. Bueno, escucharnos, escuchar las experiencias que van a contarles compañeros y luego abrir algún momento para que intercambiemos más libremente, preguntas, comentarios, sugerencias, etc. No sé, Maxi o alguien de los compas de la cátedra quiere agregar algo más. Abrite el micrófono, Maxi. Muteado. No, pasemos me parece que está bueno, pasemos a las experiencias, me parece que a partir de ahí se puede repensar algo, digamos, quizás solo aclarar, porque esta pérdida de totalidad y la velocidad con la que implicó tomar decisiones para nosotros, digamos, porque teníamos que diseñar la materia e implementarla al mismo tiempo, ¿no? Ustedes, a diferencia del proceso que nosotros les proponemos, ustedes tienen todo un primer cuatrimestre donde diseñan la propuesta y la implementan o la llevan adelante. Acá hubo que diseñarla e implementarla al mismo tiempo. Entonces eso implicó que por ahí algunas comunicaciones y eso de totalidad, sobre todo la dimensión de la totalidad, se perdía. Pero para explicar mínimamente, y ya vamos a los foros, hubo 4 tipos de experiencias que agrupamos en base a las trayectorias de ustedes, ¿no? Por ahí es importante que lo tengan todos en la cabeza, porque algunos lo tienen, otros no, algunos lo saben, otros no. Nosotros armamos un primer grupo de experiencias, que es lo que todos ustedes vivieron en el Foro 1, que tenía que ver con la vinculación con las instituciones donde habitualmente se llevan adelante las prácticas, y donde principalmente agrupamos a las y los compañeros que contaban con experiencia previa de docencia, en algún nivel posible, ¿sí? En un principio fue eso. Otro segundo gran grupo lo agrupamos con quienes cumplían ciertos requisitos, que es lo que fue el Foro 2,
que tienen tanta antigüedad que no es necesario que lleven adelante prácticas, entonces pueden escribir una memoria profesional de reflexión sobre su propia práctica. Eso es por reglamento y tienen que tener más de 4 años, siempre me olvido cuánto es la o la chica, 3, más de 3 años. Bueno, comprobados en un área específica, con todo un montón de requisitos que son muy, muy concretos, ¿no? Después agrupamos otro conjunto de gente que eran los que tenían alguna experiencia vinculada con la inscripción en alguna materia de la facultad. La facultad tuvo la universidad, las y los compañeros de las cátedras de la universidad, de la facultad de la carrera, tuvieron la gentileza de recibir, habitualmente reciben, pero esta vez recibieron mucha más gente. Lo agrupamos en el foro 3, que de hecho tanto el foro 3, donde estuvieron los compañeros que hicieron sus experiencias en las materias de la facultad, como foro 1, fueron los más numerosos. Y después finalmente el foro 4, que implicó agrupar experiencias que habitualmente son muy interesantes, pero que no van por esos carriles, sino que tienen que ver con cursos de extensión, con experiencias en museos, con experiencias en otras universidades que no eran necesariamente la Universidad de Buenos Aires y tenía otra lógica de organización. Nosotros los agrupamos en base a esa lógica. Así que la idea hoy es que podamos contar, porque cada uno tuvo sus particularidades, alguna cuestión de cada uno de estos foros. No sé quién quiere empezar. Si empezamos numéricamente, debería ser el foro 1. Un pequeño aviso, Maxi, creo que no lo dijimos, estamos grabando, a nosotros nos sirve después tener este material, avisamos por las dudas, si alguien tiene algún inconveniente o lo que sea, puede hacérnoslo saber por chat, por privado, como sea. Es importante, si alguno tiene su imagen asociada a algún derecho de autor y todo eso, nos avisa o saque su imagen y ya está. Pero es importante para que lo vea el resto, digamos, ¿no? Porque también seguramente va a haber gente que no puede, de hecho hay un par de personas que están en este momento haciendo sus prácticas. Bueno, ¿quién quiere empezar del foro 1? No sé cómo lo pensaron, quién es la persona designada, no sé Sí, si... por ahí comento un poco Dale, esto que decía dale. Max, y agrego un poco más, que en el foro 1, bueno, eso, hubo diversas experiencias, pero sobre todo, aunque no únicamente, centradas en las escuelas secundarias, ¿sí? Tanto de ciudad, conurbano, hasta incluso llegamos al interior de la provincia de Buenos Aires. Pero también hubo experiencias en el CBC, así que hubo muchas y distintas modalidades, sobre todo de trabajo. Algunas tuvieron como posibilidad de desarrollarse el chat por WhatsApp, otras por encuentros sincrónicos, por Zoom o Meet, otras mediadas por la distancia o grabadas también, que las subieron los estudiantes. Así que hubo muchísimas. Lo único que quisimos priorizar o poner ahora el foco en aquellas que ya habían terminado y que más o menos están elaborando su reflexión, porque también este año particular hizo que muchas todavía se estén desarrollando. La gran mayoría más o menos están casi terminando o todavía ahí. Así que bueno, con María, que siguió a un grupo en particular, pensamos que por ahí estaría bueno contar esa experiencia. Sí, por ahí andan Analia y Astrid, que hicieron sus prácticas en el CBC, en la materia de antropología, hicieron pareja pedagógica, así que no sé si quieren ustedes contar, chicas, arrancar, contarles a los demás compañeros. Bueno, hola a todos. Hola a todos. Las dos estamos formadas en arqueología. Primero habíamos empezado trabajando de manera individual, o sea, por separado, y después fue que se decidió que trabajáramos en pareja pedagógica porque las dos íbamos a dar las prácticas en la misma cátedra, pero estábamos en distintas comisiones. El tema que después con el tema de la pandemia también los profesores unificaron en el segundo cuatrimestre las comisiones porque en realidad se redujo a algo de 16 o 18 inscriptos nada más. Así que como también los textos que a nosotras, los temas que nos habían dado los profesores eran correlativos, aprovechamos y bueno, lo hablamos con María y también María nos propuso que era mejor que trabajáramos en pareja pedagógica y que diéramos 3 clases. Bueno, de estas armamos 3 clases por videollamadas, a la cual asistieron, creo que fueron algo de 10 estudiantes, de los que estaban inscriptos, y también elaboramos 3 audios, que eso fue a pedido de los profesores, más que nada por esto de
de aquellos que no podían conectarse por algún motivo en particular, para que pudieran tener acceso a los contenidos, porque es la forma en parte de la que ellos también se venían manejando. Así que el primer audio acordamos armarlo entre las dos, o sea, intercaladamente, y el segundo y tercero lo dividimos. El segundo lo armó Astrid y el tercero lo di yo. No sé si vos, Astrid, querés ir comentando algo de cómo fue que planificábamos y eso. Hola a todos. No, yo quería agregar algo también de los audios. Bueno, primer audio lo armamos las dos, el segundo, bueno, yo individual, y el tercero Analía, pero también, aparte de las clases que dimos por videollamada, estos audios también les servía de soporte a los chicos que no podían conectarse, porque en el CBC tienen la bajada de línea de que no es obligatorio asistir a las videollamadas, así que bueno, en parte también hicimos ese trabajo aparte. Y en el proceso de la unidad, obviamente, fue como escribir, reescribir, todo como borrador. María siempre nos venía diciendo, esto es como un borrador, van a tener que reescribir todo de vuelta y así. Pero bueno, nos sirvió siempre todo este proceso para ir perfeccionando lo que íbamos escribiendo. Sí nos costó lo que es los objetivos y los propósitos, pero bueno, lo pudimos ir logrando de a poco. Lo que sí siempre queríamos con Analía, que las clases no sean solamente mera expositivas, sino que también tengan distintas herramientas. No sé, mostramos videos, también hicimos como navegando por páginas web, entonces fue como construyendo todo, complementando ambas cosas, tanto los textos que tenían ellos como obligatorios, pero también estas herramientas aparte que servían para que la clase no sea, las tres clases no sean solo expositivas. No sean algo más. Sí, otra de las cosas que agregamos fue, en algunos casos, algunos recortes periodísticos. Por ahí uno en realidad se hizo mención, o dos, o sea, uno por cada clase, más que nada para también hacer ese puente. Lo que a nosotros nos interesaba era, en primer lugar, no solo dar los contenidos que eran obligatorios, o sea, los textos obligatorios que nos dijeron los profesores, que además tuvimos la suerte de que nos dieron libertad a que nosotras agreguemos todo aquello que consideráramos pertinente, que pueda ser de utilidad para abordar esos textos. Entonces ahí es que aprovechamos las dos también en las trayectorias formativas de cada una. Yo ya me formé con un posgrado en cuestión de memoria y patrimonio, entonces tomé también bibliografía referida a esa que nos pudieran facilitar o que nos pudiera dar otras lecturas respecto a los temas que teníamos que ver con ellos, o sea, temas obligatorios que teníamos que darles, y además presentar temáticas que en general en la carrera de antropología, por lo menos la rama arqueología, no se ven, como es el tema de la diáspora africana, por ejemplo, y que, bueno, después hablando con María vimos que también en el caso de antropología social tampoco se da el tema, o no se da demasiado. Entonces quisimos traer esas temáticas también para generar discusiones que permitieran romper un poco las narrativas como eran construidas y facilitar, o no sé si facilitar, sino también dar nuevas perspectivas respecto a los temas que teníamos que trabajar en la materia, o sea, estas tres clases. Y eso también lo tratamos de analizar desde recortes periodísticos o en casos muy puntuales de temáticas que nos llevaran a ampliar esas discusiones. Por ejemplo, en el caso con el tema de diáspora, una de las cosas las que hicimos hincapié, que a partir de mostrar las páginas web y también de mostrar sitios arqueológicos de Brasil, por ejemplo, eran las narrativas de la violencia, ¿no? Siempre la visibilización de la cuestión de la diáspora, del tema de la diáspora, desde la violencia a partir de las exposiciones en museos, desde las narrativas de la UNESCO, y eso lo llevamos a la discusión de por qué no mostrar los procesos de resistencia, que hay toda una investigaciones y trabajos arqueológicos y de otras ramas también, porque incluimos trabajos de una psicóloga también afrodescendiente y de otras vertientes que permitieran visibilizar otras partes del discurso que tenía que ver justamente con lo que no se muestra de las poblaciones africanas. Y eso, bueno, siempre tratando de establecer esos nexos en América Latina, o sea, pasando de lo que es la escala global, ¿sí? a la escala local, ver cómo esos procesos podían impactar también de manera diferente
sobre todo situándolo en América Latina, ¿no? En Brasil y Argentina particularmente. No sé qué más. No, yo agregar también la relación con los estudiantes, con el docente. Si bien a los docentes, los dos docentes los conocíamos previamente, había, digamos, un diálogo bastante ameno, entonces eso nos permitió hablar de temas ampliamente y no había problema en todo lo que íbamos a exponer. Obviamente siempre les mostramos y les mandábamos todo lo que íbamos a exponer. Pero también el diálogo con los estudiantes, porque al armado de la unidad, a María siempre le decíamos que queríamos como objetivos que se hagan debates, que se hagan análisis y reflexiones de todo lo que les íbamos a mostrar y ir explicando. Y por suerte se pudo lograr eso, al menos, bueno, a María vio la primer clase y fue un ida y vuelta con los estudiantes, atentas a lo que decían en el chat, a los que nos preguntaban, a las dudas. Bueno, en la segunda clase también, capaz, algo que hablamos con María y con Analía, que había textos que eran un texto muy difícil, que les costó mucho a los estudiantes, pero bueno, también pudimos, no sé, resolver sus consultas, y algo que también trabajamos, les armamos un trabajo etnográfico, se lo dimos en la primera clase para que ellos lo entreguen en la última clase, y si bien no era obligatorio, la verdad que se súper coparon, tomaron el rol ellos de etnógrafos, entrevistaron a familiares, amigos, algunos a sus parejas, y les dijimos que bueno, si el que quería lo hacía, nos enviaba, y la verdad que todos se coparon y nos enviaron los trabajos, todo, así que todo bueno eso. Sí, incluso sobre eso, lo que hicimos fue justamente hoy a la mañana, les mandamos una devolución a cada uno de los que entregaron, o sea, leímos los trabajos de los 10, en las 2, y nos repartimos 5 cada una, y les hicimos una devolución comentándoles acerca del trabajo, obviamente que era sin nota ni nada, pero sí haciendo hincapié justamente en devolverles de que habían realizado el trabajo, si estaba bien, si habían podido hacer esa articulación, porque una de las cosas que nosotros habíamos pensado también era que tal vez era un poco complejo pedirles en esta instancia que elaboren un trabajo etnográfico, o sea, que entrevisten a unas personas, se les dieron 3 preguntas guía, de las cuales tenían que seleccionar 2, y después 3 preguntas en donde ellos tenían que relacionar las respuestas que les habían dado en cada una de las preguntas correspondientes con los contenidos teóricos de cada una de las clases. Y para sorpresa, en cierta medida, fue también que un grupo importante de ellos, 5 de los 10, tomaron la pregunta sobre el tema de esclavitud, que es un tema que no estaba dentro de la currícula, y que fue lo que nosotros pusimos como bibliografía complementaria. Y reflexionaron sobre eso, buscaron información por fuera, tuvieron duda respecto a las ausencias en las respuestas, que fue lo que nos dijeron en la tercera clase, ¿no? Nos decían, mi duda cuando vi el trabajo era, pero no me responde nadie lo que tiene que ver con los textos o con lo que vimos. Y esa era como la clave, y un par se dieron cuenta de eso y nos dijeron que ahí es donde se dieron cuenta que era que tenían que hacer la conexión, justamente en la ausencia de esa información que les brindaban las personas entrevistadas, y ahí hacer el puente con los contenidos que habíamos dado nosotros en las clases. Así que, nada, no sé si queda algo más por comentar. Bueno, gracias, chicas. Vamos a darle la palabra al otro foro, así tenemos tiempo de que todas puedan opinar y hablar. Que vendría el foro 2, ¿no? Sí, en el foro 2, Cecilia iba a tomar la posta de contar un poco, la experiencia fue muy diferente, como dijo Maxi antes, en el foro 2 es el foro que trabajamos sobre las memorias profesionales, es decir, con la gente que tenía 3 o más años de experiencia docente en materias o espacios afines, certificables, bueno, y el trabajo, esto es, como decía antes Maxi, es una opción que da el mismo reglamento nuestro, el de la facultad. Entonces la modalidad de trabajo fue compartiendo mucho con los demás foros, pero después diferenciándonos porque acá no eran, el objeto que se construían no son las prácticas. Cecilia, ¿querés contar vos un poco cómo, bueno, la pregunta que les transmitíamos, cómo les resultó esta experiencia? Sí, ¿me escuchan bien? Estoy con algunos problemas de conexión. Bien,
Sí, como decía Laura y Maximiliano, fue bastante diferente la experiencia porque, por un lado, éramos bastante poquitos, éramos creo que 7 u 8 quienes estuvimos cursando hasta el final. Todos con mucha experiencia docente previa, creo que el mínimo eran como de 4 años, 5 años, así que bastante. Y la gran mayoría, incluso durante todo lo que fue la cursada, además de estar cursando virtualmente, estábamos dando clase virtualmente, entonces participábamos un poco de los dos tipos de experiencia, del dar como de tomar las clases. Y básicamente fue una revisión por todo nuestro paso y por toda nuestra formación desde la experiencia como docentes. Ahora, la semana que viene, tenemos que entregar el trabajo final, que es un trabajo justamente muy reflexivo, largo, con algunos ejes que fuimos decidiendo en base a lo que fuimos debatiendo con las docentes, que fueron Laura y Vero. Y nada, es básicamente eso, como repensar la propia práctica, que a mí en lo personal me resultó bastante rico, si bien creo que en mi experiencia y por lo que también vi de mis compañeros, ya veníamos con un trabajo previo de repensarnos como docentes y de ver cuáles eran estas prácticas y aplicar la mirada antropológica. Nos obligó a enfrentarnos con un montón de cosas que creo que no lo estábamos enfrentando o porque no nos habíamos hecho la pregunta o porque no teníamos ganas de encontrarnos con la respuesta. Y bueno, fue más o menos eso, una reflexión que ahora tiene que ser puesta en escrito, y no sé si me olvido de algo más. Y bueno, nada, que el foro fue re lindo, la verdad que eso estuvo bastante bueno, como que nos fuimos bancando entre todos en el laburo, y nada, eso fue bastante rico. No sé si me olvido de alguien, si alguien más quiere decir algo. Algunos de los compañeros estaban, Melina, de los que vi Maru, Eyal, ¿alguno quiere comentar algo más? Gracias, Cecilia, muchas gracias por los comentarios. Bueno, ¿alguien más que estuviera en el foro 2 que quiera agregar alguna reflexión, comentario a lo que comentó Cecilia? Me sumo yo a lo último que decía Ceci, que lo hablamos varias veces, de la buena dinámica que se dio en el grupo, que no siempre pasa y que es como fundamental en general en las cursadas, pero en esta en particular, creo que nos permitió soltarnos bastante, sobre todo después de perder el miedo al ridículo con las microclases, terminamos soltándonos bastante y se dio como un espacio de compartir cosas incluso más allá de la cursada, que estuvo bueno. Y ahora sí, bueno, pobres Laura y Verónica tendrán que leer los desvaríos largos que estamos escribiendo. Bueno, gracias, chicas. Bueno, el foro 3, no sé quién estaba. Yo quería decir, sí, una cosita. El foro 3, que es el de las universidades, tuvo una particularidad que atravesó a todos quienes hicieron las prácticas, que fue una negociación compleja respecto a ese proceso de construcción de conocimiento, respecto a los contenidos, recursos y estrategias didácticas a ser usadas, porque tuvieron que hacer una triple negociación de su lugar de estudiantes, su lugar de ascriptes y su lugar como autores de la propia propuesta que proponemos en la cátedra. Entonces, esa tensión se fue dando en cada caso de manera bastante diferente, y Lau López, que fue tutora de Ailén y Lucía, que van a contar ahora, les propuso a las chicas que cuenten un poco cómo fue ese proceso, porque tuvieron dos experiencias bastante diferentes, así que eso, que fue un desafío muy grande para los estudiantes que estuvieron en este grupo, poder construir algo nuevo en un lugar en el que estaban construyendo otro lugar también, así que fue un desafío interesante. No sé si Lau o alguna quiere agregar algo más, o ya pasamos a las chicas. Vamos Hola entonces con Eleni y Lucía. ¿Cómo están? Bien, sí, el desafío que encontramos también tiene que ver con el tener que articular lo que se esperaba de nosotros en didáctica junto con una materia en la facultad que ya estaba organizada, que ya estaba estructurada, que tenía su programa, sus objetivos, sus contenidos, y articular eso también con nuestros propios intereses teóricos. Entonces, ese fue como
en lo particular, uno de los mayores desafíos, además también a mí me sucedió de que la materia en la que era scripta, como es optativa, no se dio, entonces tuve que buscar dónde hacer en alguna de otras de las materias que se estaban dando en el cuatrimestre, que fue Socio 1, y que yo la cursé hace 5 años, en mi primer año de carrera, y hoy casi recibiéndome, así que nada, fue volver a contenidos que hacía muchísimo con los que no estaba en contacto, y también profundizarlos para poder efectivamente dar las clases, porque si bien nosotros íbamos construimos nuestra propia propuesta de enseñanza como nos piden en didáctica, las prácticas las teníamos que dar en socio, y a estudiantes de socio en este cuatrimestre. Así que eso fue como el mayor desafío. Y después, otra cuestión que pensando junto también con Lau y con Ailén de qué contar en esta experiencia, era en qué momento, porque algo que nos pasó con Ailén es y que calculo que es bastante generalizado, es que al inicio, y también en este contexto, no entendíamos bien hacia dónde iba la materia de didáctica, o cómo estaba el contenido teórico, y a mí se me hizo muy difícil apropiármelo, hasta que tuve la oportunidad de hacer las prácticas. Entonces yo reconocí que en ese hacer, ¿no? en el estar frente a un curso, yo tuve la posibilidad de dar clases sincrónicas. Es ahí donde empecé a entender qué era lo que la didáctica esperaba de nosotros, de qué modo era que yo tenía que enfrentar esos contenidos, ir construyendo mi propia propuesta de enseñanza, así que para mí fue clave eso, el estar frente a un curso fue clave, y entender un montón de esto, ¿no? de las lecturas, de la materia, como por ejemplo esta idea de que el conocimiento se construye de manera relacional. Eso me apareció como que salió mucho a la luz a partir de esa experiencia de estar dando clases en el MIT con un curso de estudiantes en la facultad, porque también me permitió en ese intercambio y en el estar dando la clase y el feedback con los estudiantes, particularmente un estudiante que me consulta sobre lo que en su pregunta lo que estaba haciendo era tensionando el enfoque teórico de uno de los textos que yo estaba dando, y eso a mí me permitió darme cuenta de una discusión que estaba subyaciendo entre esos dos textos, que eran los que me había tocado dar, y entonces de esa manera yo también pude ir construir parte de mi posicionamiento. Por eso para mí fue súper clave ese hacer, ¿no? La práctica. Y a partir de ahí es que se empezó a destrabar todo, y empecé como a cerrar esquemas y a empezar a entender hacia dónde era que tenía que construir mi propuesta de enseñanza, y también los espacios de tutoría fueron claves en ese proceso. Así que di cuenta de eso, de cómo que construimos conocimiento de manera relacional y situado en este contexto pandémico tan difícil, y que esos espacios, particularmente los de la tutoría, fueron claves también en el sentido de la contención, del acompañamiento, de encontrarnos con mis compañeras y socializar lo que estábamos transitando. Así que fue una hermosísima experiencia, la verdad que estoy muy contenta, pero bueno, queda todavía el trabajo final y poder terminar, pero fue una experiencia muy linda y enriquecedora. Sí, bueno, hola a todos, yo soy Ailén. Sí, para sumar un poco a lo que decía Lucía, en particular, y después charlando ahí en la tutoría, a otros también les pasó, que también el tema de los sujetos era como algo que no me quedaba tan claro, ¿no? Como la insistencia en prestar atención a los sujetos de la enseñanza, que estaba como con mucho énfasis desde el inicio. Y bueno, eso también en la práctica fue que recién como que pude dar más cuenta de la importancia, ¿no? De pensar una propuesta
situada y en relación a esos sujetos. También creo que tuvo que ver con que, en mi caso particularmente, yo hice las prácticas en Antropología Sistemática 2, que tuvo una modalidad de cursada asincrónica, y digamos donde la comunicación con los estudiantes era únicamente a través de los foros. Entonces yo como que recién tuve más un conocimiento de los estudiantes en la práctica de corrección, que fue parte de mis prácticas, de evaluación de los trabajos integradores, que eran la estrategia principal de conocimiento que decidió la materia. Entonces ahí la verdad que me di cuenta de un montón de cuestiones de cómo los sujetos también, digamos, constituyen o deberían constituir la propuesta pedagógica, y me permitió repensar muchas cosas de mi programa y de lo que yo estaba elaborando, porque también en mi programa estaba esta idea de, similar a lo que había propuesto como estrategia la materia de SISTE 2, de pensar los conceptos, los conceptos contenidos que se vienen en la materia en relación a problemáticas sociales actuales. Entonces ese ejercicio de aplicación que eligió hacer Sistemática 2 como estrategia, y que implicó estos trabajos, me permitió ver un poco cómo los estudiantes se respondieron a esa propuesta, y me sirvió mucho para repensar, cómo yo elaboraría una propuesta de un programa. Y después el tema de la virtualidad, que nos atravesó a todos, y a mí particularmente era esta cuestión de no solo lo virtual, sino también, que no hubo instancias orales de intercambio, o sea, hubo foros, yo también pude hacer guías de lectura, pude hacer audios, y creo que fue ahí en los audios que pude hacer donde un poco sentí que pude, construir un poco más del posicionamiento que quería hacer en términos de propuesta, y hilar un poco más contenidos, digamos, no acotados a textos, sino más como pensando en un problema a transmitir. Pero sí, la verdad que noté un poco todo lo que sucede en una clase, en el intercambio oral, en volver a decir las cosas, todo lo que pasa ahí que es importante y que tal vez en un intercambio únicamente vía foro se perdía un poco. Así que eso. Bueno, gracias, Lucía. Ailén, no sé, Mercedes, si querés contar lo de la particularidad para que todos sepan de Antropoqué, que estuvo también en eso. Contarlo, aunque sea mínimamente, me parece importante que lo sepan todos. No sé si Maxi o Francisco quieren decir algo, pero desde el año pasado se da un curso en el marco de una relación del CV y el departamento, que se llama Antropoqué, que lo que busca es acercar a jóvenes que están finalizando la escuela secundaria ustedes leyeron el texto, porque estoy presentando esto que ya leyeron. Pero finalmente parecía que este año no se iba a hacer, y finalmente se decidió armarlo, y a último momento tuvimos la posibilidad de 3 compañeros que tenían que hacer las prácticas en el primer cuatrimestre del año que viene, se incorporaran a Antropoqué. Una de las chicas terminó dándose de baja, digamos, decidió dejar la materia, pero los otros 2 compañeros hicieron la experiencia, y realmente, creo yo, porque todavía no terminaron de armar la reflexión, porque termina mañana, quedaron bastante contentos con la experiencia y con la particularidad de trabajar con estos jóvenes que estaban con una pata en la escuela, pero tratando de aprender a ser estudiantes de la universidad también. Así que no sé si, chicos, ustedes quieren agregar algo más, o Sí, parece que no. Sí, ahí está. Cortito, la verdad que sí, la verdad que estuvo muy buena
experiencia, trabajar con chicos que están en esa incertidumbre de ver si arrancan o no la carrera de antropología fue todo un desafío. A mí particularmente me tocó inaugurar un poco el bloque temático, que también era todo un tema, porque sabemos que muchos, cuando entramos a la carrera de antropología, venimos con un montón de cosas en la cabeza, y tener que tratar de articular un poco todas esas experiencias en una propuesta, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, sobre más que nada cómo estuvimos trabajando los materiales, o la presencialidad o la virtualidad. En este caso hicimos más que nada actividades asincrónicas, trabajamos mucho con el foro, con actividades que los chicos nos iban mandando, nos iban un poco contando sus gustos. Muchos tenían diferentes inquietudes sobre qué trabajaba la antropología, algunos también hablaban de gustos sobre diferentes disciplinas, que estuvimos tratando también de articular un poco con la propuesta. También mandamos videos, un poco para también tratar de sintetizar algunos núcleos. Más que nada en mi caso, yo estuve trabajando lo que es la construcción de otredad, desde un texto de Esteban Crotz. Me pareció bastante importante como para tratar de abarcar un poco muchas dimensiones que se ponen en juego en ese sentido. Y bueno, y cerramos un poco también con lo que es el encuentro virtual, un montón de chicos, la verdad que eso también me da un poco de cosa al principio, porque eran como 50, pero la verdad que lo estuvimos llevando bastante bien, en general, muy buena la propuesta. Ahora vamos a un poco cerrar con las reflexiones, pero bien, en general. Bueno, gracias, Francisco. A mí me parecía importante contar esto porque, primero, para que todo el mundo sepa que existe Antropoqué, porque todos ustedes, posiblemente o no, dependerá de cómo nos avance la vida, esta que estamos en este momento, también es importante que cuenten, ¿no? En las escuelas, si van a trabajar en algún lado, en alguna institución, o que difundan que existe ese curso, pues la manera de que de alguna manera nuestra carrera se conozca. Y qué mejor que hecho, además, por compañeras y compañeros que de alguna manera están participando en la materia, haciendo didáctica, están teniendo las mismas reflexiones y repensando el final de su carrera con estudiantes que están empezando a pensar si van a estudiar o no van a estudiar antropología, ¿no? Es muy interesante porque hay puntos de acuerdo interesantes. Bueno, vamos con el foro 4. Y una sola cosita, ¿sí? agregar a lo que dijo Francisco en términos de esto de difusión, que fue muy interesante de este año de Antropoqué, que el año pasado se hizo 3 veces presencialmente, y quienes venían eran de Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero este año en la virtualidad tuvimos la suerte de que sumara gente de provincias, incluso se anotaron personas de otros países, entonces eso para mí fue como algo increíble. Y que, bueno, siempre hablamos de lo negativo de la virtualidad, que en este caso fue al revés, y estuvo buenísimo porque son chicos y chicas que quizás se vienen desde otras provincias dudando sobre lo que van a hacer, y en este caso tuvieron la oportunidad de estar ahí. Y recalcar esto de que casi todos tenían todo el tiempo la cámara abierta, intervenían, así que en este sentido, para pensar cómo cuando uno quiere estar en un lugar, es súper interesante cómo se produce el proceso de construcción ahí colectivo, solo eso. Está buenísimo. Bueno, el foro, cuento 2 segundos, el foro 4 básicamente era donde ubicamos a todas las compañeras y los compañeros que no entraban en ninguna de las otras categorías, ¿no? De alguna manera. Era como, bueno, cómo ubicamos experiencias diferentes, así que bueno, hubo de todo tipo de experiencias en otras universidades, en otras carreras, digamos, básicamente, en algunas de la UBA, pero en otras carreras de universidades, alguna experiencia en museo, y básicamente también agrupamos a las personas que, bueno, también estaban con mayores dificultades para poder concretar en los espacios la posibilidad de hacer este año las prácticas. De hecho, básicamente terminaron la mitad de los 8 pudiendo hacer las prácticas, porque las propias instituciones fueron moviendo las fechas y había que pensarlo. En ese sentido, yo le pedí a Ángeles, que está por ahí dando vuelta, que cuente un poquito cómo fue su experiencia, dónde. Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles. Antes que nada, estoy viendo por primera vez ahora en esta ocasión un montón de caras. Me doy cuenta que tengo un montón de amigues en el foro 3, un montón, no sabía que estábamos cursando juntos. Bueno, hermoso. Bueno, les cuento un poco, sí, éramos el foro del rejunte que no sabían a dónde meter, así que hubo mucha variedad. En mi caso,
también estábamos todos bastante preocupados con este tema de, bueno, ¿a dónde podemos hacer la práctica? A mí se me ocurrió hablar con un colega. Yo participo de un grupo de investigación que se llama ERAS, que es Ecos y Resonancias del Pacífico Sur, que investiga un poco la temática afro en Latinoamérica, donde, bueno, yo trabajaba también el tema de mi tesis, que tiene que ver esto, ¿no?, con las influencias africanas en América, y particularmente la cuestión más religiosa. Entonces hablé con Fabio, que es, bueno, un colega, que está dando un curso, él es docente hace muchos años, y da un curso que se llama CIMA, Sonidos y Movimientos Afro, que se da, es un curso de extensión del área transdepartamental de la formación docente de la IUNA, y bueno, me convidó a ese espacio un poquito para participar, y a diferencia de un poco lo que estuvo comentando Lucy antes, me pasó que me dio mucha libertad para elegir, porque también nos conocemos y trabajamos la misma temática, entonces me dio mucha libertad para elegir qué es lo que podía aportar, ¿no? Por otro lado, la UNA, este departamento en particular, y este curso en particular también, se caracterizan por ser bastante transdisciplinarios. De hecho, el subtítulo del curso es Una mirada antropológica. Así que estuvo muy interesante también aportar mi formación antropológica, didáctica, a este espacio. Bien, les cuento un poquito. El curso era sobre lo que es los sonidos y movimientos afro, o sea, lo que es la música y la danza africana en Latinoamérica, y un poco el objetivo de todo el programa era contextualizar el sentido histórico y cultural, un poco como decía la compañera del Foro 1, Analía, bastante parecido el enfoque, de contar un poco lo que es la resistencia también, no solo desde esa perspectiva, digamos, fatalista, o decir como violenta de lo que fue la herencia africana, sino también contar un poco las resistencias. Y en ese sentido, contar un poco los sonidos y los movimientos afros como una resistencia que claramente tuvieron que sobrevivir un montón de represiones, ¿no?, históricamente y en el presente también, lamentablemente. Entonces ese era un poco el enfoque que le queríamos dar. Y bueno, y para hablar un poco de lo que es la danza y la música afro, había que empezar a contextualizar un montón, ¿no?, de dónde viene esa cultura, de qué gente, digamos, cómo vino esa gente, en qué contexto de esclavización, y cómo eso, digamos, cómo las consecuencias del proceso de esclavización y de colonización continúan ejerciendo, digamos, represión en el presente, o algún tipo de influencia en la manera en la que vemos a estas comunidades en el presente. Por lo tanto, Fabio, que es mi colega, me dio esta libertad de pensarla como quería la unidad, y yo propuse empezar un poco a hablar de la teoría decolonial, ¿no?, para justamente entender todo el proceso colonialista y el proceso, digamos, político decolonial como postura epistemológica para afrontar todas estas temáticas. Y a partir de ahí también volver a pensar la construcción nacional, que es también todo este tema, tiene que ver todo con el tema que estoy trabajando en mi tesis, así que estuvo muy bueno como poder también devolver de alguna manera todo lo que estuve aprendiendo para mi proceso personal de tesis. Y bueno, eso, estuve formando estas clases. La primera era como de teoría decolonial, la segunda era repensar como el imaginario nacional argentino, como formación de identidad y de alteridad, y cómo, o sea, en qué lugar quedaba la comunidad africana o afrodescendiente en Latinoamérica en general y en Argentina en particular, y cómo esto influenciaba la mirada excluyente, digamos, hacia la cultura africana o afro-latinoamericana, como algo no latinoamericano o no propio. Porque bueno, para pensar todos estos sonidos y movimientos afros eran necesarios como contextualizar todo este lado político, si se quiere, histórico, antropológico, que conllevan, básicamente. Así que bueno, eso era un poco la temática y la manera en la que llegué al campo, digamos, y después, bueno, la manera, creo que todos estábamos de acuerdo en que fue muy extraño dar clases de esta manera virtual, muy extraño. Aparte,
este curso tenía un campus que es a través de un grupo de Facebook privado. Así que eso fue más raro todavía, y se hacían, en la modalidad que tiene Fabio, es hacer videos pregrabados. Entonces nos juntábamos con Fabio por separado, firmábamos un video, paquete, y se envía anticipación, porque había un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, y había también gente que comentaba abajo, pero sí, pero bueno, la verdad que era muy raro. Yo tuve algo de experiencia docente, pero es como que se forma mucho, ¿viste? Con la corporalidad, con ver al otro, con ver las caras, con ver qué te dicen, qué no te dicen, su interés, y de pronto no ver nada y estar hablando sola, me pareció muy raro, pero bueno, creo que salió bastante bien dentro de todo. Y bueno, eso básicamente. No sé si algo más se te ocurre que esté bueno compartir, Maxi. Toda la experiencia fue re interesante. Creo que ahí hubo, en el caso tuyo, en el caso de todos los compañeros del Foro 4, pero lo que hubo es un interesante intercambio en relación a la no comparabilidad de todas las situaciones, y cómo cada situación en sí mismo tenía que ser pensada para darse clases en ese contexto, porque los temas eran diferentes, los espacios eran diferentes, era muy difícil construir algún eje común en este foro. Pero no, en general no, está bien, está bueno lo que planteaste, creo que con eso estamos. Sí, aparte, digamos, el público, no, aparte el público, por así decirlo, los estudiantes, era muy amplio, era muy diverso, porque, o sea, este es un curso de extensión, entonces era tanto para gente de la universidad, como también estaba abierto para el público en general. Entonces era muy difícil por ahí empezar a explicar la teoría decolonial, o un concepto que para nosotros puede ser muy básico, como que es el eurocentrismo, para gente que por ahí viene de cualquier ámbito del cual no sabés, y encima no tenés la cara como para verle el feedback. Así que eso fue un gran desafío. Bueno, gracias, Ángeles. No sé si alguien más quiere agregar algo, si quieren que abramos alguna discusión, consultas. Nuestra idea global era que por lo menos tuviéramos la posibilidad de, como dijo Ángeles recién, vernos todos. No, como dijo Lau, esto fue lo que pudimos hacer, no necesariamente lo que hubiéramos elegido hacer, digamos. Tuvo que ver con el poder, y tuvo que ver sobre todo con ese poder en relación a tener que redefinir la materia al mismo tiempo que la estamos haciendo. Eso implicó decisiones que no tenían margen de maniobra, ¿no? Que no tenían margen de variabilidad. No sé si se está escuchando, porque de golpe tengo muy mala señal yo, así que si se corta, compañeras, compañeros, alguno de la cátedra, tome la voz nuevamente. Pero bueno, nada, la idea sería por ahí abrir un poco la palabra, quien quiera comentar algo más, o tener una idea. También otra cosa que les queríamos decir era también la paciencia y el agradecimiento, ¿no? Parece que en ese sentido todos, como por ahí ponía alguien en el chat, ¿quién era? Melina. Que todos aprendimos, sin duda, todos aprendimos. Esto fue realmente un proceso de aprendizaje colectivo, en múltiples niveles. Aprendimos no solamente lo que habitualmente aprendemos cuando estamos dando esta materia, porque siempre estamos aprendiendo de ustedes, siempre estamos conociendo experiencias nuevas de ustedes, porque nos metemos en universos nuevos, en instituciones nuevas, en experiencias de enseñanza, aprendizaje, de construcción de conocimiento nuevo, sino que acá tuvimos que aprender a usar múltiples herramientas de producción de conocimiento que redefinen y constituyen esos objetos de construcción de conocimiento. Y eso fue un aprendizaje colectivo. Un aprendizaje colectivo con experiencias diferentes, ¿no? Hay nosotros incluso en la propia cátedra tenemos compañeras que tienen una gran experiencia al respecto, y podían acompañarnos a nosotros y ayudar a los diferentes compañeras y compañeros para poder acompañarlos a ustedes y pensar cómo llevar adelante la cursada, y también una experiencia entre ustedes, esta multiplicidad de situaciones que se dieron, de clases grabadas en enlatado, les estuvimos llamando pregrabados, como contaba Ángeles, o clases como las que contaban, donde grababan audios y tenían que mandar audios, o clases sincrónicas donde podían intercambiar. Todos esos procesos enriquecieron un montón nuestro proceso de aprendizaje. No sé si podemos hacer una
una comparación de la cursada de este año con la de los otros años, porque realmente sería injusto para todos, ¿no? Para ustedes, para nosotros, pero para nosotros en general fue una experiencia que después de que logramos encaminar, sobrellevar las cuestiones personales, las cuestiones colectivas, lo que nos estaba pasando a cada uno de nosotros, fue una experiencia muy linda. Y recibimos de parte de ustedes una comprensión muy grande, que eso para nosotros es muy importante. Una comprensión, como decía Lau, en términos de nosotros como trabajadores, de nosotros estar viviendo estas situaciones, de poder entender que, bueno, vamos a ir viendo cómo todos podían estar adentro, porque siempre lo que nos tratamos de plantear, y es lo que le dijimos, si se acuerdan los que estuvieron en esos primeros encuentros que tuvimos en el departamento, donde hablábamos y les contábamos cómo lo estábamos pensando, para nosotros era tratar de que ustedes pudieran hacer todo el proceso entero, ¿sí? Que pudieran completar todo este proceso de experiencia y que pudieran terminar el año con la cursada completa y con una experiencia de construcción de conocimiento que los enriqueciera, tanto a ustedes como a nosotros. Así que, en principio, lo poco que tengo para decir yo, en ese sentido, es gracias. Gracias por la comprensión, el entendimiento y la tolerancia de estas situaciones que nada, a todos los pusieron en jaque en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguna otra compañera en la cátedra, algún otro que quiera reflexionar alguna cuestión. El silencio. Es muy raro. Este silencio es imposible que suceda en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras. Es como una experiencia novedosa que estamos teniendo, porque es imposible. Pero tenerle miedo al silencio. No, yo no le tengo miedo. Solo me llama la atención, pero... Hay que dejar que fluya el silencio. Si quieren puedo pasar un mensaje para invitar a una asamblea. Bueno, eso está buenísimo, Juan. Eso extrañábamos. Que nos golpeen la puerta y... Vos, Juan, vos volviste. Una buena denuncia, una marcha, algo así. ¿Estás en Argentina? Sí, yo volví. Qué bueno. Por suerte sí. Ahora estoy solo con sonido y no con imagen porque no tengo muy buena conexión, pero estoy en Argentina por suerte hace unos meses. Mirá, Pasé bueno. 3 meses en Kenia, pero ya estoy acá. Juan era uno de los compañeros de ustedes que teníamos que pensar de qué manera podíamos incluirlo, porque bueno, ahí lo acaba de contar, había quedado en esa situación, y así se dieron miles de situaciones, ¿sí? Miles. Por eso también vernos todos y tratar de decir, bueno, digo, más allá de que la solución, la lógica que encontramos implicó construir estos foros, porque era la lógica que nos permitía a nosotros organizarnos, y era la que podíamos llevar adelante nosotros en este contexto mientras aprendíamos a acompañarlos a ustedes en este nuevo contexto, ¿no? Así que, nada, no vendría mal una interrupción. Melina, ya estabas al tanto de la historia de Juan. Sí, yo quiero, muy cortito también, en el mismo sentido, reforzar el agradecimiento que expresa Maxi. La verdad que al principio de año la sensación es qué vamos a hacer con esto, con la vida que nos estaba pasando por encima, porque este año no tuvimos avisos de asambleas, de tomas, pero teníamos niños, gatos, perros, etcétera, etcétera, y todas las situaciones con las que nos fuimos encontrando. Y bueno, eso, la solidaridad, la comprensión y la paciencia de ustedes fue fundamental, y el compromiso con el trabajo, eso que lo fueron diciendo en relación a cada foro, pero nosotros que tenemos como la visión de conjunto, eso fue súper importante. Y además agradecerles y decirle a los que se animaron a hablar y a los que no se animaron a hablar, vamos estando al tanto de esos procesos de otras formas, pero es realmente un gusto, hay que decirlo, que está bueno darse los gustos en relación al conocimiento, es un gusto escucharles, contar cómo fueron construyendo problemáticas antropológicas para enseñar determinados contenidos en relación a contextos y sujetos específicos, en circunstancias también específicas y en este caso, en este año, muy excepcionales. La verdad que escucharles es un aprendizaje, es una experiencia formativa para nosotros y es un gusto. La verdad que es un verdadero gusto. ¿Algún comentario, sugerencia, pregunta de los compañeros de la cátedra o de los estudiantes que no han hablado todavía o que ya hablaron? Yo obviamente en las cursadas normales, que se desarrolla la dinámica, pero hay muchas cosas que ustedes fueron dando como contenidos en el principio de la materia que quizás estaban como muy en el aire, los podíamos comprender, pero estaban como un poco en el aire.
y de a poco con las prácticas se fueron sedimentando y me queda una sensación de que aprendí cosas que no puedo explicar en cuanto a la producción de conocimientos con los otros. Digo, me imagino que para ustedes es un desafío desarrollar este trabajo, porque yo no sé cómo podría explicarlo lo que aprendí, pero bueno, siento que el objetivo, si era ese, está. Sí, yo también puedo agregar algo que, primero, antes que nada, gracias a ustedes, porque realmente la mayoría de acá creo que necesitaba recibirse, que por lo menos el 2020 sirva para algo, y realmente, o sea, sé que fue un gran desafío para todos los docentes, así como también para los estudiantes, pero necesitamos poder recibirnos, así que muchas gracias por el esfuerzo. Y bueno, hay algo parecido a lo que decía Ignacio, ¿no? De que sí hubo como un metaaprendizaje, ¿no? Como que a mí lo que me pasaba era como que, por un lado leía los textos o recibía las devoluciones, pero también veía, qué sé yo, las pequeñas dinámicas, como por ejemplo ver cómo el docente llevaba una conversación, o volvía el debate al mismo eje, esas cosas que no se dicen pero se hacen, también formaron mucha parte de lo que fue el aprendizaje, así que nada, eso porque uno está pensando en cómo dar la clase, y mientras ve una clase, entonces se genera como una concientización, digamos, del metaaprendizaje que estuvo muy interesante. Bueno, y si les interesó, la pueden cursar presencial el año que viene. Todos, de nuevo, no hay problema. No, total, no hay drama. No tanto, no tanto. La experiencia de la presencialidad. Te envalentonaste, Maxi. Después de que logramos surfear este año, te envalentonaste, digamos, por más. No, gracias lo que nos están comentando Ángeles e Ignacio, porque para nosotros el nivel de incertidumbre que tuvo este año, de experiencias formativas en ustedes era enorme. Entonces, escuchar un poco de feedback en relación a eso, les digo que es, nada, hace bien. Hace bien escucharlo, y un poco confirma también para nosotros los aprendizajes siempre, en cierto sentido, ustedes están, porque estos aprendizajes para nosotros no solo son significativos en relación a una situación de emergencia, sino también en relación a lo que es el trabajo formativo en esta materia, que siempre es intenso, es un aprendizaje, y escucharlos a ustedes, cómo significan esa experiencia, no es lo mismo que el análisis que nosotros hacemos de esa experiencia. Entonces nos genera como posibilidades de comprensión mucho más profundas, mucho más interesantes. No sé si hay más compañeros de la cátedra o de los estudiantes. Yo quería agregar una cosita que me parece que sirve a futuro. Pensar cómo, creo que fueron Lucía, Analía y bueno, también nosotros al principio planteamos esta cuestión de la importancia de la construcción del conocimiento colectivo. La tarea docente, cuando se sale a efectivamente realizarla, puede ser muy solitaria si ustedes mismos no construyen esa trama de trabajo colectivo con sus compañeros de escuela o donde estén dando clases, las cátedras o donde sea que estén. Todos notaron lo rico que es el trabajo colectivo, en los foros, en el aula, etc. No pierdan de vista eso en sus trayectorias docentes. Traten por más que el sistema no lo favorezca, traten de construirlo ustedes. No sé si suena muy a deber ser, pero con mi experiencia docente en las escuelas les digo que es algo que no suele visualizarse o favorecerse desde el sistema, pero que es súper enriquecedor y que si uno no está atento a eso suele perderlo. Entonces, nada, quería decírselos. ¿Puedo decir una última cosita? No, que por ahí lo hablaba con las chicas con las que estuve trabajando yo y ahora escuchándoles a todos, que es un año que valió, que parece que estamos, como que es un año que realmente hicieron cosas, hicimos todas cosas, fue productivo, y que me parece que eso hay que reivindicarlo un montón, a pesar de las condiciones en las que lo tuvimos que hacer, porque después nos encontramos un montón de discursos y políticas que
que denostan un montón lo que los docentes pudimos hacer en este contexto, que fue lo que pudimos, pero fue un montón. Y entonces me parece que está bueno reivindicar todo el trabajo que hicimos en conjunto, digamos. Eso, porque me parece que están circulando cosas horribles al respecto y que son lisa y llanamente falacias. Así que, bueno, nada, eso. Yo quería agregar que creo que también esto mostró cómo por ahí cuando uno piensa en la presencialidad y en PUAM particularmente, que todos lo hemos atravesado tantos años, el tema de la virtualidad, más allá de las complicaciones que trae y de la dificultad de aprender a utilizar las distintas herramientas que tiene, los distintos sistemas para videollamadas, las aplicaciones, nos permitió también jugar con un montón de otras herramientas a las que uno, por ejemplo, como estudiante, no está acostumbrado a la presencialidad. Yo recuerdo haber tenido escasas clases con presentaciones en PowerPoint o con algún video, y todo se terminaba reduciendo a la exposición y al intercambio, y me parece que algo que hablábamos bastante con Astrid y que tratamos siempre de hacer en las clases es tener un soporte de imágenes, y la virtualidad favoreció todo eso, porque eso también favorece a que uno vaya incorporando los contenidos desde otra manera, y los vaya aprendiendo desde otro lugar. Así que me parece que en ese sentido también la virtualidad fue favorable, más allá de que una potencialidad está muy buena, ¿no? Pero ahí no las hace y por ahí las anotás y después mandás una lista así y no es lo mismo. Se pierde todo ese otro aspecto. Pero bueno, eso quería agregar. Yo también quería comentar algo con esto de lo del feedback, que para mí fue un antes y un después cuando empezaron a haber encuentros sincrónicos en didáctica. Aún los primeros que por ahí eran súper cortitos para explicar lo que ya habían mandado, a partir de ahí, primero por la claridad de los contenidos y a qué iba la materia, y después para esto que estamos charlando de trabajar en colectivo. Como, por más que tuviera gente conocida cursándola, no es lo mismo encontrarte y charlar y recomendarte cosas o ver cómo están encarando que hablar por un grupo de WhatsApp o directamente de otra forma. Así que en ese sentido, como para mí funcionaron súper bien los encuentros sincrónicos para armar otra cosa más rica. Así que, listo. Sí, yo en ese sentido rescato mucho en el foro 2 que hubo muy buena onda que se construyó y la solidaridad y cooperación que hubo. ¿Se escucha? Creo que a pesar de que no hubo presencia... Romy, un poquito más, si podés, un poquito más fuerte o más cerca del micrófono, pues se escucha muy bajito. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Ok. No, que a pesar de esto, de que es tan berenjenal, tan incertidumbre todo el tema virtual, que nos compete a todos, me parece que lo que estuvo bueno es cómo se mantuvo una cooperación, sobre todo en el foro donde estuvimos con chicas, después incluso seguimos hablando con el grupo, todo, nos seguimos comunicando, y eso es muy válido en este contexto. Entonces yo decía que en este contexto aprendemos todo, porque realmente es una cosa que tan particular, tan distinta y tan diferente las que nos tocó atravesar, que fue tan nuevo para todos, que lo que se rescata es cómo esa colaboración y solidaridad continuó. Digamos que entre todos hubo cierta colaboración y solidaridad, no hubo un aislamiento total, digamos. Eso es lo que me pareció a mí que hubo a lo largo del año, lo que rescato. Hola. No, yo quería, por un lado, agradecer la paciencia que tienen los docentes, y en ese sentido se veía siempre el esfuerzo de cómo buscar las distintas tácticas para poder seguir con el programa, con los vínculos y demás. Y bueno, yo creo que fuimos todos aprendiendo sobre la marcha, y es una experiencia riquísima, que me imagino que ya deben estar pensando un montón de trabajos para estudiar y analizar en este año de pandemia, y
cómo fue el estudio en la virtualidad, ¿no? Me parece que hay un montón de cuestiones que están buenas para analizar a posteriori. Sí, se pueden escribir un montón de tesis, totalmente, Pablo. Yo creo que quien quiera dedicarse a tomar este tema de investigación, pues tiene material de sobra. Una cosa en relación a lo que decía Romina, a mí me parece que una de las cosas que estuvo interesante es que en nuestro proceso formativo, en la facultad en general, a veces invisibilizamos en los procesos de construcción de conocimiento la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Y la situación que nos tocó vivir nos puso nuevamente en escena el aprendizaje, que está siempre, pero producto de otro entretejido que muchas veces tienen que ver con otras razones y otros posicionamientos políticos, siempre ponemos el foco en la enseñanza. Y el aprendizaje está siempre, en la presencialidad. También los docentes cuando estamos dando clases estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. La virtualidad nos puso en jaque ciertas cuestiones que dan ciertas experiencia de certeza en esa enseñanza, y nos obligó a recordar que siempre es una relación de enseñanza-aprendizaje, todo proceso de construcción de conocimiento. Por eso es genial en ese sentido, es genial. De todas maneras, a mí me hubiera encantado que Juan levantara la mano y dijera, quiero invitarlos a una asamblea, o que entraran todas las compañeras y los compañeros de las millones de agrupaciones que tiene nuestra facultad, pedir 5 minutos, digo, de todas maneras, uno extrañó esa vida cotidiana, ¿no? Más allá de que sin duda, como dice Lau, fue productivo, y el objetivo nuestro fue que todos ustedes pudieran terminar, digamos, nuestra lógica siempre fue que se pudiera terminar, incluir todas las situaciones, porque entendíamos que ya había una carga de sufrimiento tan grande, producto de todo lo que estábamos viviendo juntos, que no podíamos agregar otra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre pensamos de qué manera podíamos transitar esos caminos, por eso los foros, por eso esas experiencias. Pero a pesar de todo eso, sigo extrañando esos pasillos de filo, me encantaría encontrarme, no sé si todos los días, pero una vez cada 15 días un encuentrito en filo viene bárbaro, digamos, para divertirnos un poquito con algunas cosas que hacen al sentido de lo que implica ser antropólogo en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, si les parece, nos queda media hora para descansar antes de que empiecen las próximas tutorías, o no sé cómo siguen en cada foro. Por lo pronto, en el foro 4 fuimos los únicos, además, que tuvimos el espacio a las 7, porque necesitamos incluir a algunas compañeras que no llegaban en horario, también, sí que era uno de los que tenía un horario desfasado, con el cual tenemos media hora de descanso, y hoy continuamos con una experiencia de trabajo de una compañera. Así que bueno, nada, agradecerles nuevamente, y ya saben, si quieren volver a cursar y vivir lo que es la presencialidad, no tenemos problema, les ponemos doble nota, no hay problema. Nos estamos viendo, espero que nos podamos saludar por la facultad, por esos pasillos, y nos podamos encontrar el año que viene dando vueltas por ahí, y discutiendo, peleándonos por discusiones políticas, por nuestros posicionamientos, por nuestros enfoques, pero que nos podamos encontrar nuevamente, porque la vida cotidiana en filo está buena, nos gusta a todos. Digo, más allá de que vayamos cada 15 días, está buena, nos enriquece, y es formativa también de lo que somos como antropólogos. Bueno, nos vemos, hacemos un chau. Gracias a todos, nos estamos viendo. Gracias. Chao, nos vemos.